Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Muy buenos días, amados de nuestro maravilloso Padre Celestial. Hoy los saluda nuevamente su hermano el pastor Javier Jarrín para continuar en nuestro estudio de la palabra de Dios que nos lleva a meditar profundamente para cumplir lo que nos dice en estos hermosos tiempos que tenemos llamados meditaciones teoterápicas. Hoy me toca hablar de Hechos 12, versículos del 1 al 19. Todo el capítulo, lo más importante que yo vi fue lo que aconteció en Hechos 12, del versículo 1 al 19. Y revisando los acontecimientos que acontecieron en esa época, narrados en este capítulo, se viene una pregunta a la mente. ¿Por qué Jacob fue muerto? Ya, como lo dice el versículo 1 y 2, y Pedro fue rescatado. ¿Dios no pudo haber salvado a Jacobo también? No hay duda de que lo podría haber hecho. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Y la única respuesta que este capítulo sugiere se encuentra en el versículo 5, familia. La nueva versión internacional, que prácticamente resume lo que dicen todas las versiones, dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Pedro estaba custodiado en la cárcel, igual que Jacobo, pero la diferencia es que la iglesia hizo oración sincera a Dios por Pedro. Y como resultado de la unidad y el anhelo que Dios vio en la iglesia, Pedro fue liberado. Uno podría preguntar, ¿pero qué diferencia hace esto? ¿No podría Dios haber liberado a Pedro de todas maneras sin que muera Jacobo? Si Dios había determinado que Jacobo moriría y Pedro sería libertado, ¿qué diferencia hizo la oración de la iglesia? Pero no olvidemos nunca lo que Jacobo, no el Jacobo que lo mataron, sino el hermano de Jesús, el que escribió la epístola de Santiago, dice en el capítulo 4, versículo 2, algo muy importante: pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, en su sabiduría, Papá Dios ha determinado que su pueblo ha de participar en lo que Él hace. Él está imprimiendo sobre la mente de su pueblo, sobre la mente de cada uno de nosotros, familia, que cuando el peligro acecha al programa de Dios o al pueblo de Dios, esto significa una llamada a la oración. Dios oirá esa oración y la contestará y libertará a la gente cuando no lo hubiera hecho de otra forma. Esta es la gran lección de este capítulo. No debemos dar por hecho los acontecimientos de nuestro día, como si no hubiera nada que pudiéramos hacer sobre ellos. La oración, y más en este año el Espíritu Santo, la oración y la evangelización, la oración se convierte en un impulso potente y poderoso de parte del pueblo de Dios, de nosotros, para cambiar los acontecimientos. La oración es la respuesta más natural de un corazón dependiente de Papá Dios. Eso quiere decir que si estamos contando con Dios para que Él haga algo, entonces oraremos por ello. Confiaremos en Él y nos comunicaremos con Él. Si no estamos contando con Él, no oramos, familia. Si realmente estamos contando con alguna otra cosa
o alguna otra persona, si pensamos que por nuestra propia manipulación ingeniosa podemos salirnos de una situación, o si estamos confiando en otros seres humanos para que cumplan lo que nos han dicho, no oraremos. Así de simple, familia linda. Entonces, la motivación básica de la oración es un sentido de dependencia absoluta a nuestro Padre Celestial. Si realmente pensamos que Dios y tan solo Dios puede obrar y que hay elementos de una situación en la cual solo Él puede cambiar las cosas, entonces oramos, familia. Y esto es lo que sucedió en la iglesia primitiva. Cuando se dieron cuenta de que Jacobo había sido ejecutado y que ese ataque malvado, esa circunstancia cruel que se ha estado aconteciendo en la iglesia, aunque ya el peor había dejado de hacerlo, ya ese ataque malvado del enemigo podía haber tenido éxito. De pronto se aclaró en la mente de los discípulos que estaban de pronto con miedo, que tenían un papel que desempeñar en el programa de Dios. Debían ir a Dios en oración fervorosa para que Pedro fuera liberado. Y Dios lo liberó de forma maravillosa. Este pasaje, familia, resalta lo que la oración hace por nosotros. Y eso es algo básico que debemos aprender cada día. Papá Dios obra de la misma manera hoy como lo hizo en los días del primer siglo. Y Él responderá a nuestras oraciones de la misma manera, familia linda. Por eso, como aplicación, uno puede tener y aprender que cuando la oración es alabanza, el enfoque está en el carácter y voluntad de Papá Dios. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo a alabarle al orar la oración de Jesús? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La finalidad de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino obtener para nosotros y para otras personas las bendiciones que Dios está dispuesto a otorgarnos, pero que debemos solicitar a fin de recibirlas. Se requiere algo de trabajo o esfuerzo de nuestra parte, lo que nos dice su palabra, oración y ruego, para obtener sus bendiciones. Oremos, familia querida. Ahí, cerrando nuestros ojos, digámosle: Señor, enséñanos a orar. No siempre necesitamos saber qué pedir, papito lindo, pero desesperadamente necesitamos orar. Necesitamos orar por otros, familia linda. Orar por los peligros que nos acechan como iglesia, como nación y como mundo, Papá Dios. Tú escuchas nuestras oraciones siempre. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, a ser sinceros frente a ti, a depender absolutamente de tu sublime y maravillosa voluntad. Nosotros entendemos que en el misterio de una oración, papá, un misterio que muchas veces no podemos comprender, algo está pasando que hace posible la actividad de tu Santo Espíritu para obrar en forma inusuales, que de otra forma nunca ocurriría. Amén. Amén y amén, familia querida. Muchas gracias por este tiempito maravilloso que siempre tenemos con el Señor, que son meditaciones para bajarlas en nuestra mente, en nuestro corazón y aplicarlas. Desde Santiago de Chile, con todo mi corazón, decirles como siempre, los amo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la vista, queridos. Meditaciones teoterápicas.